Tu fidelidad es grande, grande es tu fidelidad. Bueno, la felicidad del Señor no es grande. Es una bendición tan grande que el Señor nos ha dado. De hecho, tenemos que valorar lo que el Señor nos da. Justamente hoy en mi corto devocional, como comprenderán, estamos emitiendo estos cortos devocionales porque si a mí me sirven, me caen de beneficio para mi vida espiritual. En los últimos años me doy cuenta de estas grandes verdades que el Señor nos está dando todos los días. Se manifiesta de distintas maneras. Y hemos estado leyendo en algunos textos bíblicos del libro según San Mateo. Yo les decía que al principio que estos devocionales a mí me ayudan a crecer más espiritualmente hablando. Por lo tanto, si son de bendición para mí, yo creo que para algunas personas también lo serán. Lo hacemos con el propósito único y exclusivamente de que nosotros meditemos más en la palabra, que reconozcamos los tiempos que estamos viviendo, los cuales son importantes, porque la misma palabra dice el Salmo 90, dice que los días de nuestra heredad son 70 años, dice, y en los más robustos son 80, 90, pero que a veces los vivimos con dolor, con tristeza, pero cuando tenemos al Señor debe de ser completamente diferente. Y justamente estaba yo leyendo este corto devocional y se me salieron aquí unos textos. Y no digo me salieron porque están en la palabra, ¿no? Pero me pongo a pensar, ¿no?, en aquel trágico momento, hecho, cuando el Señor Jesucristo estuvo siendo interrogado por personajes de los cuales la Biblia los menciona, ¿verdad? Algunos tuvieron una gran influencia, porque se dice que Herodes el Grande, ¿no?, aquel que había llegado en el año antes de Cristo, ¿verdad?, en el 4, en el 27 antes de Cristo, y muere en el 4 después de Cristo, aquel que mandó a asesinar a todos los niños, ¿verdad?, un hombre del cual la Biblia está allí, está en la Biblia, ¿verdad? Entonces es un personaje ahora sí importante, ¿no?, porque maléfico como tal, pero que quiso detener el nacimiento del Señor. Y el otro es Pilato, ¿no? Me doy cuenta de este hombre, ¿verdad?, de Pilato, lo hemos oído. De hecho hay refranes, ¿no?, poco ortodoxos también de él, ¿no? Te lavaste las manos, ¿no?, como Pilato, ¿no? Es un adagio muy viejo, muy antiguo, por cierto, ¿ya? No, y ahora tú te lavaste las manos como Pilato, ¿no? Entonces nos damos cuenta de que este hombre está ahí en las porciones de la palabra del Señor para que nosotros leamos y meditemos en él. Y lo que a mí me llama la atención es que nosotros tenemos 4 evangelios, ¿no? Tenemos los evangelios sinópticos, ¿verdad?, que son parecidos, pero el caso de Pilato es un hecho muy particular, ¿no?, porque este hombre aparece en Mateo, aparece en Marcos, en Lucas y en el Evangelio de Juan, capítulo 18, del 28 al 32. Es un personaje el cual llegó allí, dice que era el gobernador, dice. Pero como el Señor Jesucristo fue interrogado por este hombre, por este maléfico, ¿no? Entonces, y lo vamos a dar cuenta de cuáles fueron las palabras que él usó, que él preguntó. Claro, los diferentes evangelios lo narran un poco diferente, pero todo concuerda, ¿no? Porque la Biblia no se contradice. Por más que la leo y busco algunos textos, algunos hombres de Dios que han escrito también sobre el texto, me doy cuenta de la veracidad de la palabra del Señor, la veracidad de las Escrituras. De hecho, cuando recibimos a Cristo, cuando somos unos niños, criaturas recién nacidas en el Evangelio, yo creo que no valoramos esto, pero desde el momento que el Señor comienza a trabajar nuestros corazones, nos vamos dando cuenta de cómo nuestra perspectiva en cuanto al Señor
tiene un gran cambio, completamente diferente. Entonces la palabra del Señor dice que nosotros, ¿verdad?, como embajadores, tenemos como un embajador representa a su país en otra nación. Nosotros somos embajadores del Señor aquí en la tierra, por lo tanto tenemos que representar al Señor, ¿verdad? Entonces representarlo, ahora sí, testificando, leyendo la palabra, viviéndola y testificando de lo que la enseñanza nos da las Sagradas Escrituras. Pero vamos a ver allí en Mateo, por ejemplo, capítulo 27, del 1 al 2, dice: venid a la mañana, todos los principales sacerdotes y los ancianos del pueblo entraron en consejo contra Jesús para entregarle a la muerte. Era cosa seria, ¿no? Sabemos que desde Isaías se dijo que Cristo nacería, pero que también iba a morir y que al tercer día se iba a levantar. Y de cómo dice la palabra del Señor que así como Jonás permaneció en el vientre del gran pez por 3 días y 3 noches, de esa misma manera el Señor Jesucristo se levantaría también. Estaría en la tumba por 3 días y 3 noches. Y hasta que aquellas mujeres llegaron, ¿no?, a buscar su cuerpo, ya no lo encontraron, ¿no? Y dice la palabra que llegaron al cementerio, al campo santo, y preguntaron, ¿no?, a aquel hombre que trabajaba, aquel que cuidaba de los sepulcros, ¿no?, de las bóvedas, ¿dónde estaba el cuerpo de Cristo? Pero el Señor ya se había levantado. Entonces aquí los grandes sacerdotes de la época, como hicieron el plan para quitarle la vida, dice, contra Jesús para entregarle a la muerte. Y le llevaron atado, dice, y le entregaron a Poncio Pilato, el gobernador. Cuando dice atado, Jesucristo, sin duda alguna, no, en aquel entonces no habían las tan famosas esposas que hoy conocemos, ¿no? El Señor lo amarraron de pies y de manos y lo llevaron ante este hombre para que este hombre, el cual era el gobernador en aquel entonces, le interrogara. Y dice que ahí se reunieron personajes como las personas del Sanedrín, ¿verdad? Estas personas se planearon, se platicaron, solamente allí se pudieron poner de acuerdo para quitarle la vida al Mesías. Entonces dice que el Sanedrín esperó hasta el amanecer, ¿verdad?, hasta el amanecer para presentar un veredicto. Entonces, ¿qué quiere decir la palabra Sanedrín? Esta palabra Sanedrín dice que es un hecho de la Corte Suprema de la ley judía, cuya misión era administrar justicia, interpretando y aplicando la Torá, la ley sagrada. Entonces estas personas se unieron para quitarle la vida al Mesías. Y esto usted lo puede encontrar en la palabra. Cuando usted lee la palabra, la Biblia, se dará cuenta de lo que allí está escrito. El Sanedrín tenía sede en Jerusalén. Estaba mirando de este grupo de personas, ¿no? Dice que vivieron en el tercer siglo antes de Cristo empezaron, hasta el primer siglo después de Cristo. O sea, un promedio de 400 años. Mateo capítulo 26, verso 66 dice: ¿qué os parece? Dice. Y respondiendo ellos dijeron: es reo de muerte. Fíjese, por eso nos damos cuenta de cómo cuando los israelitas, Jesucristo anduvo haciendo muchísimos milagros. Levantó a los paralíticos, dice que los ciegos vieron, los necesitados fueron mantenidos, dio de comer a 5,000 personas, en muchas ocasiones con 2 peces, con unos 2 panes. Entonces hizo muchos milagros, pero muchas personas de aquellas que habían sido sanadas por el Señor Jesucristo, en aquel momento estaban diciendo: crucifícale. Entonces nos damos cuenta de cómo Dios vino obrando, pero las personas, dice que el mismo pueblo de Israel lo entregó a la muerte. Dice: entonces le escupieron en el rostro y le dieron de puñetazos, y otros le abofeteaban, diciendo: profetízanos, Cristo, ¿quién es el que te golpeó? Las preguntas que le hacían, ¿verdad?, golpeándole, injuriándole, maltratándole. Aquel que había dicho a la tempestad: detente, aquel que había alimentado a muchísimas personas, cuando llegaban y él les hablaba la palabra del Señor, y en cierta ocasión dice que ya era tarde, y dicen los discípulos: no hay comida para tanta gente. Y él dice que hizo recostar a aquel montón de gente, más de 5,000 personas, dice que sin contar mujeres y niños.
Posiblemente eran 20, 25,000 personas. Pero todas aquellas personas fueron saciadas porque el Señor Jesucristo multiplicó los panes, los peces, para darle de comer a la multitud. Entonces dice que le llevaron a Poncio Pilato. Jesús tuvo 2 juicios, uno judío y religioso y otro romano y secular. Roma se reserva, dice, el derecho de ejecutar la pena capital. Por eso es que Pilato, como gobernador romano, él dijo, ¿saben qué? Yo no me quiero meter en este problema. Aquí ustedes solucionen todo. Nos damos cuenta de cómo dice la palabra que Jesucristo sería contado entre los malhechores, dice. Y ahí estaban un hombre a la izquierda y otro a su derecha. Uno de ellos se arrepintió en aquel mismo momento, cuando le dijo, si eres hijo de Dios, le dijo uno, le injuriaba a uno, y el otro le dijo, Señor, le dijo, cuando vengas en tu reino, acuérdate de mí. Jesucristo le dijo, hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. Ahí se encontraban 2 hombres. Nosotros conocemos la historia de cómo el pueblo ama más el pecado y aborrece al Señor. Lo mismo pasó con el Señor Jesucristo, cuando en cierta ocasión se encontraban ahí un hombre llamado Barrabás. Y dice que el pueblo pidió a Barrabás, dice. Y la Biblia dice que Barrabás era homicida, era ladrón, era un injurioso, un pecador. Entonces a veces el pueblo pide, ahora sí, a los pecadores, ¿no? ¿Verdad? Y desecharon, ¿verdad?, al Señor Jesucristo. Entonces le condenaron a la muerte, lo llevaron a la muerte y fue crucificado, ¿verdad?, allá en el Gólgota. Entonces, mis queridos hermanos, o sea, estos textos están ahí y Pilato está ahí. Y está para que nosotros leamos sobre este hombre. Hay muy poco de él escrito, por cierto. Vamos a ver en Mateo 26, 59, dice, y los principales sacerdotes y los ancianos y todo el concilio buscaban falsos testimonios contra Jesús para entregarle a la muerte. ¿Cómo plagiaron, no? Se confabularon, se pusieron de acuerdo para entregarle a la muerte, compraron a los testigos. Como siempre ha habido el soborno. El soborno ha sido el pan de todos los días en muchísimas naciones, como lo sigue siendo hasta nuestros tiempos. Dice que hasta el día de hoy se pagaron aquellos falsos testigos para que le acusaran. Dice, las autoridades romanas para ejecutar la sentencia de muerte, dice, y la oficina de Pilato dice que estaba en Cesarea, en las costas del Mediterráneo. Pero este individuo, dice, se encontraba en Jerusalén por motivo de la Pascua. Jerusalén siempre ha sido, la Biblia dice, es la capital, es el centro del mundo. Hay un texto donde dice que Jerusalén es el centro del mundo. Por eso todas las naciones, de todos los países siempre han querido visitar Israel y específicamente la ciudad de Jerusalén. No hay ninguna otra ciudad en el mundo. Se dice que Jerusalén aparece cientos de veces en la palabra del Señor, considerando que tenemos más de 31,000 textos bíblicos. Entonces aparece muchísimas veces. Entonces dice que ellos planearon, ahí fue donde murió el Mesías, ahí fue donde le crucificaron. Dice, este hombre estaba para servir, dice, para supervisar el juicio de Cristo, o sea, Pilato, ¿no? Este hombre se encontró, y cuando nosotros leemos estas historias, nos dan a entender de cómo aquellos líderes políticos religiosos fueron los que planearon la muerte del Señor Jesucristo. Dice que Pilato estaba en esa ocasión, pero fíjese cómo son las cosas. Pilato se lo entregó a Herodes. Entonces, porque oyó decir, ¿no?, de que Jesucristo pues era nazareo, era galileo. Entonces se lo entregó a Herodes y ahí se estaban el uno y el otro. Jesús fue llevado, dice, a Pilato, luego Pilato lo envió a Herodes. Vamos a ver en Lucas 23, capítulo 6 al 12. Dice, entonces Pilato, oyendo decir Galilea, preguntó si el hombre era Galileo. Y al saber que era de la jurisdicción de Herodes, le remitió a Herodes, que se encontraba en aquellos días en la ciudad de Jerusalén. Herodes, viendo a Jesús, dice, se alegró mucho, porque hacía tiempo que deseaba verle, porque había oído muchas cosas acerca de él y esperaba verle hacer alguna señal.
Herodes de cierta forma admiraba a Cristo, ¿verdad? Porque Cristo había logrado, tenido mucha popularidad, ¿verdad? Porque es el Señor de señores, el Rey de reyes, había hecho muchos milagros. Herodes sabía de esto, entonces él quería verle, de cierta forma anhelaba, quería verle. Dice, y hacía muchas preguntas, dice, y le hacía muchas preguntas, pero él nada respondió. Y estaban los principales sacerdotes y los escribas acusándole con gran vehemencia. O sea, allí se pusieron de acuerdo todos estos personajes para acusar al Señor Jesucristo. Entonces Herodes, dice, con sus soldados le menospreció y escarneció vistiéndole con una ropa espléndida, dice, y volvió a enviarle a Pilato. Y se hicieron amigos Pilato y Herodes aquel día, porque antes estaban enemistados entre sí. Había cierta rivalidad entre estos dos personajes, ¿verdad? Pilato y Herodes, ¿verdad? Los dos habían sido puestos por el Imperio Romano, pero de cierta forma no se llevaban entre sí. Entonces, pero ahí hicieron las paces, ¿verdad? Podemos ver como ratas del mismo piñal, ¿no? En este caso, si me perdona la expresión, como este personaje, Pilato con Herodes, y después nosotros vamos a conocer la historia de cómo murieron, ¿no? ¿Verdad? Se dice que Poncio Pilato, era de Abruzzo, Italia. Todo esto se cumplió de forma como estaba escrito en el libro de Isaías, ¿verdad? Que Jesucristo sería condenado y sería crucificado entre los malhechores, ¿verdad? Dice que Poncio Pilato, también conocido en español como Poncio Pilato, fue miembro del orden ecuestre y quinto prefecto de la provincia romana de Judea entre los años 26 y 36 después de Cristo. Cuando vemos la historia de este hombre, Flavio Josefo dice de que Pilato finalmente fue destituido de su cargo y se le ordenó que regresase a Roma, porque después él quiso, con una revuelta samaritana, él mató a muchísimas personas, se dice, según la historia. Hay muy poco de él, pero hay otros que han escrito de él, ¿verdad? De este hombre, el cual estaba ahí, ¿verdad? A donde llevaron al mismo Señor Jesucristo. Mis queridos hermanos, estos pasajes de la Biblia están para que nosotros los leamos, meditamos en ellos y nos demos cuenta del valor que tienen las Escrituras, que valoremos más lo que nos enseña la palabra del Señor. Entonces solamente estamos aquí con el objetivo de querer aprender un poco más de lo que nos habla este precioso libro llamado Biblia. Usted puede buscar la historia, se encuentra en todos los evangelios, pero específicamente en Mateo 27, del 1 al 2. Mis queridos hermanos, que Dios les bendiga, donde quiera que usted se encuentre. No tenga temor de estar contento o contenta. Bendiciones.